Jesús. Amén. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Capítulo número 14 del Evangelio de Juan. Capítulo número 14. Damos un saludo a todos los hermanos que están pendientes de esta programación. Capítulo número 14 del Evangelio de Juan. Nos dice, vamos a leer algunos versículos entrelazados. Primero vamos a leer el versículo número 1 y el 2. Dice de la manera siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo número 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Versículo número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gloria a Jesús. Vamos más bien a retomar lo que son los temas que secuentemente venimos hablando, y en este particular vamos a retomar lo que es la enseñanza de lo que es el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, que podemos identificarlo como lo mismo. En el segundo estudio de estos temas, estuvimos hablando de desde que iniciamos este tema, la importancia, de qué manera necesitamos lo que es el Espíritu Santo, y últimamente hablábamos de los resultados de haber sido llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Últimamente, dentro de ese primer tema, el segundo tema, hoy vamos a hablar siempre de los resultados en un tercer tema: los resultados o los beneficios del Espíritu Santo. En esa ocasión estuvimos hablando de qué manera los hombres del pasado, los profetas, los reyes, fue necesario la intervención del Espíritu Santo sobre ellos para que pudieran desempeñar cada una de las áreas a las cuales el Señor les había enviado o les había encomendado. Estuvimos hablando, por ejemplo, el caso de David. Estuvimos hablando el caso de los jueces, de los reyes, en el caso de Saúl, cuando luego que el Señor lo llama para que desempeñara lo que era la dirección de Israel, fue precisamente investido por el Espíritu Santo. Decíamos que en este caso el Espíritu Santo era esporáneo, no era la manifestación del Espíritu
de una manera permanente, porque si usted se recuerda cuando dice que venía sobre aquel juez el Espíritu Santo, y eso que venía sobre aquel juez, por decir, sobre Gedeón, sobre Sansón, es en ese preciso momento que intervenía el Espíritu Santo en esa acción en particular. Sin embargo, el Espíritu Santo no podía dejar de manifestarse ya en lo que era el nuevo periodo de la gracia, que en este caso pues es en el que nosotros estamos. Y a estas alturas tenemos ya 2000 años de estar dentro de esta gracia. El Señor, más bien decíamos que Juan el Bautista anunció esto, dijo, bueno, yo bautizo con agua o en el bautismo de agua, pero viene tras de mí uno que es más poderoso y él os bautizará con el Espíritu Santo. Esa palabra que dijo Juan es la que leíamos nosotros acá. Los discípulos o apóstoles que por 3 años han seguido al Señor, en este capítulo 14 del Evangelio de Juan, leíamos que dice, no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creéis también en mí. Cuando habla de que no se turbe vuestros corazones, los discípulos estaban angustiados por las constantes palabras que el Señor decía, que Él moriría, que Él se iría. Y es en ese contexto que el Señor les da esa palabra de aliento, que no se turbe vuestros corazones, deben de creer en mí y creer en Dios también. Dice, lo que les está diciendo ahí, no tienen por qué afligirse, pues el punto es que, decíamos, yo os enviaré, dice, el Espíritu de verdad. Ahí tenemos lo que es esa promesa. El Espíritu de verdad, dice el verso, dice, yo rogaré al Padre, verso 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vaya, en este caso ya no es esporádicamente. En este caso ya la promesa estará para siempre, es decir, en el periodo de la iglesia, que es en el que estamos, vuelvo a repetir. Veré para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros sí le creéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Este es el consuelo que les da el Señor a los que estaban turbados, a los que estaban tristes, a los que decían, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos porque no olvide que el Señor siempre, durante este entrenamiento o este discipular de los discípulos, siempre les hacía ver que ellos estaban en un entrenamiento, ellos estaban siendo capacitados porque serían ellos los que llevarían adelante lo que era el pregón del reino. Y es esa la turbación, cómo vamos a poder desempeñar este trabajo o esta misión que el Señor nos manda, y luego que Él ya no esté, ¿cómo lo vamos a hacer? Es acá donde viene esa palabra de consuelo que Él va a enviar al Consolador. Cuando se habla de consolador, es decir, alguien que lo va a consolar durante su periodo de vida, de ministerio, y les dice que el Padre, Él rogará al Padre, porque no los puede dejar huérfanos. Y ese en el capítulo número 2 de lo que es Hechos de los Apóstoles,
versículo 2 en adelante, cuando ellos son enviados luego de ser levantado el Señor a lo que era el lugar del aposento alto. Ahí es donde viene sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, ellos son bautizados, como dice, como un viento recio sopló sobre aquella casa y empezaron a hablar todos diferentes lenguas. Hay traducciones que hablan de idiomas y hemos dejado también dentro de esa palabra lenguas, idiomas, porque dice también ese versículo, capítulo 2, de hecho, que les oían hablar en sus propias lenguas o idiomas. En este caso, hermanos, voy a repetir esto que es importante para nuestra formación espiritual en este campo. Como ya hemos dicho que, bueno, hay una línea que esto no lo acepta, más bien lo asocia a que esto fue para el inicio de la iglesia. Pero el Señor en este versículo de Juan 14 dice que lo iba a enviar para siempre. Entonces ahí tenemos prácticamente una certeza del mismo Señor para con los discípulos, que no era solo para el inicio de la iglesia, sino para siempre. Y cuando allá en Mateo dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está haciendo la misma, está repitiendo la misma verdad de que se refiere al Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo el que iba a acompañar a la iglesia. Ahora, como decíamos, en esta, diríamos, controversia que era para el inicio de la iglesia, lo toman en el sentido de que no pueden ser lenguas estáticas, lenguas como nosotros pues echamos a andar lo que está acá en la palabra. Pablo es bien amplio en este asunto, pero lo que quiero dejar un poco más afinado es que en ese preciso momento de lo que fue la investidura de poder que cayó sobre los apóstoles, sobre 120 personas o más que estaban en el aposento alto, sin duda no podemos como quedarnos como anclados a que no eran idiomas. Claro, eran idiomas, pero también dentro de esa esforia, dentro de esa manifestación, también habían lenguas angelicales. Es que es un ambiente angelical el que se estaba dando ahí. Y eso es lo que Pablo dice allá en el capítulo número 13 de Primera de Corintios, cuando habla de lenguas angelicales. Cuando Pablo también habla en el mismo capítulo 14 de Primera de Corintios, que dice: si yo fuera ante ustedes a hablar lenguas, no me entendería nadie. Pero si voy con ciencia, si voy con palabra, eso va a edificar la iglesia. Lo que quiere decir en este caso, y lo que estoy tratando de dejar un poco más sentado, es que las lenguas estáticas, las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, esa es una realidad. Pero también no podemos casarnos en el sentido de que cuando yo esté hablando mis lenguas, o usted esté desarrollando sus lenguas que Dios le da,
que eso sencilla o queda como señal del bautismo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que esas lenguas no pueden ser también idiomas que tal vez acá no lo podemos entender, pero en otros lugares pueden esas lenguas que, por decir algo, las lenguas que yo hablo, a menos que yo las interprete, eso pues traerá beneficio a la iglesia, como dice Pablo. Pero esas lenguas pueden ser idiomas también. O sea que el Señor no se limita en este asunto. Esto es lo que pudo haber sucedido en Hechos 2, que vinieron esas lenguas como señal, pero también lenguas como idiomas que los que estaban ahí entendieron, comprendieron y decían: si habla en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas. Y eso les impresionó, porque eran personas que, bueno, solo ellos no eran personas que podían manejar una segunda lengua o un segundo idioma. Eran personas, acuérdense, la mayoría eran pescadores, personas de Galilea, donde había menos oportunidades que en Judea. Ellos no eran, más bien eran hombres del vulgo, y eso del vulgo lo que significa, no eran personas graduadas como lo serían los fariseos, como serían los sacerdotes, es decir, que pasaban escuelas para llegar a esas posiciones eclesiales. Pero ellos no, y eso era lo que a la gente le impresionó. Ahora, aclarado esto, hermanos, viene como el punto y el tema acá es un tercer aspecto de los beneficios de ser lleno y de ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, luego nosotros vemos ahí en este inicio, ya lo hemos dicho, a un Pedro. Cuando este Pedro en el capítulo 2 y verso 14 se levanta, ya hablamos de los profetas, de los jueces, de los reyes, de qué manera venía esporádicamente lo que era el Espíritu y luego lo dejaba. Pero cuando el Señor hace esta promesa en San Juan 14, está diciendo que lo enviará para que se quede con su iglesia para siempre. Y esta es prácticamente la inauguración del cumplimiento de esa promesa, Hechos 2 en adelante. Pero ahí vamos a entrar a lo que es ahora, a lo que es los beneficios o los resultados. Lo que vemos es a un Pedro que luego, fíjese por qué es necesario que nosotros seamos llenos o bautizados con el Espíritu Santo. Por el hecho de que yo, y si usted debe de estudiar también, usted puede ver lo que sucedió en el antiguo pacto y saque todos los datos de cómo el Espíritu Santo es el que venía en ese momento sobre un Sansón y le daba unas fuerzas que quebraba, hermanos, a los leones. ¿Cómo es que venía el Espíritu Santo sobre un Gedeón? Y Gedeón, con 300 personas o soldados, vence a multitudes que eran como langostas, pero era esporáneo. Pero cuando acá el Señor envía ya para quedarse estacionado, diríamos, el Espíritu Santo en la iglesia, lo que vemos ya como resultado es, ya lo explicamos, que el mismo Señor Jesús, luego de que fue investido por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, Él va al desierto. Y ahí veíamos de qué manera sale triunfante el Señor. El Señor, usted y yo no lo podemos ver como el superhombre, porque la idea de nosotros es que como era Dios, entonces Dios tenía los poderes.
no olvide que la condición en la que él viene como hombre es en toda la debilidad de un hombre, en todas las deficiencias de un hombre. Pero lo que le hace a él, a ese hombre, a ese santo hombre, lo hace eficiente, fue la intervención del Espíritu Santo sobre él. Eso es lo que permite que salga en victoria con esos 3 ataques que le hace Satanás en el desierto. Es decir, le tocó la parte débil del humano. Le tocó el que debería de llenar el deseo del yo. Le tocó el deseo de las posesiones del mundo. Y le tocó lo que es la fama. 3 aspectos pero terribles, que es de lo que todos adolecemos. Pero el Señor salió en victoria, no por, hermanos, no porque era Dios, sino porque sí, es Dios, era Dios y sigue siendo Dios, pero en esa calidad de hombre fue el Espíritu Santo el que vino sobre él. Cuando estoy retomando lo de Pedro, que ese hombre que no tenía diríamos credenciales eclesiásticas para estos asuntos, como sería un Nicodemo, como sería un sumo sacerdote, como serían estas escuelas que entrenaban en teología y en otros aspectos de historia a los judíos. Este hombre era sencillamente lo que le había enseñado Jesús en esos 3 años. Pero que cuando ellos dicen, están turbados, les dice: no se turben, porque yo os enviaré, rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo para que se quede con vosotros. Y cuando viene acá el Espíritu Santo, vemos el beneficio, vemos el resultado de este hombre común, pero que tiene una manera de llevar a cabo la palabra magistralmente. Lleva un trazo de la palabra Pedro desde atrás y lo aplica a los que habían matado al Señor. Ahí lo que vemos es que de inmediato fueron compungidos todos aquellos que estaban escuchando el mensaje de Pedro, que esto sucedió luego de que él fue investido por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. ¿Cómo puede ser eso? El Señor dijo: mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Pero esas cosas que dijo el Señor que harían sus discípulos, su iglesia en su nombre, por supuesto está hablando que esto sería en el respaldo del Espíritu Santo. Y aquí vemos, hemos dicho en otras ocasiones de que el Señor nunca se le convirtieron 3,000 personas. El Señor, bueno, si vamos a ver en cuanto a esto, es impresionante que un hombre como Pedro es el hombre que lleva adelante ese mensaje y tiene ese resultado de conversiones. Esa es la razón por la cual la iglesia, hermanos, necesita lo que es esta investidura. Y vamos a seguir ahondando en este caso. Vamos a ver en el versículo, vamos en el versículo 26. Vean los beneficios que nos da el Espíritu Santo. 14:26 de Juan. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí vemos, aquí está claro. ¿Qué es lo que está claro acá? Acá, en primer lugar, estamos viendo que es el Consolador. Todo cristiano que ha sido investido por el Espíritu Santo
es un cristiano que siempre en sus batallas, en sus angustias, en sus, hermanos, desesperanza, va a tener el consuelo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la promesa es que se quedaría todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos esa investidura, por supuesto, venimos a ser consolados. Consolados. A veces uno dice, bueno, aquí podemos hablar de muchas aristas en cuanto a consuelo. Podemos como expresar aquello, bueno, Dios a mí me consuela y yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo, aquellos que no han recibido el poder o la llenura del Espíritu Santo, no sean también tratados de alguna manera con esa gracia, porque la gracia pues envuelve todo. Ni tampoco podemos decir que si no ha sido investido con el Espíritu Santo no pertenece a la iglesia. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es los beneficios que trae lo que es el ser creyente para ir, como lo hicieron los apóstoles, al lugar alto para esperar 10 días hasta que cayó sobre ellos. Y eso es lo que luego nosotros vemos que la vida de ellos cambió. La vida de ellos pasó de un antes a un después. La vida de ellos, si se lo mostraba con lo que fue la experiencia de Pedro. Ahora, cuando estoy hablando de la palabra consolar, aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, es un hecho, hermanos, que va a tener consuelo o mayor consuelo que lo que sería un cristiano corriente, por decirlo de esa manera. Porque dentro de la iglesia esa palabra tal vez no sea tan adecuada, pero dentro de la iglesia vamos a encontrar creyentes que están dentro de otra posición espiritual y otros de una menor posición espiritual. Eso no lo podemos discutir, eso no lo podemos negar. ¿Quiénes son los que están en mayor posición espiritual? Bueno, los que se están comiendo, los que están agarrando, los que están haciendo propio aquellas promesas que Dios ha hecho. Esos son los que pasan de lo que es el cristiano normal a un creyente de poder, a un creyente que de una manera más fuerte recibe lo que sería el consuelo, porque aquí está hablando del consolador. Enviaré, dice, al consolador. Entonces, uno de estos beneficios es el consuelo. Vamos a ser más consolados. Le pongo un ejemplo. Vamos a ver. El punto es que traigamos a colación las experiencias que aparecen dentro de la palabra. Por ejemplo, el caso de Pablo. Cuando está Pablo y Silas, están, vamos a ver, están presos, están azotados, están amenazados que probablemente hasta los puedan matar, porque las violaciones a las leyes romanas, de acuerdo a cómo ellos las interpretaban, eran peligrosas. Pero cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, de qué manera estos dos hombres, no es que no les había sucedido una cosa dura, difícil, trágica, como era el ser azotado. El ser azotado, no lo entienda que es una frase nada más. Era un suplicio, era un trato ingrato lo que refiere azote. Bueno, ahí estaban ellos azotados y sin dudas en cepo, pero la Biblia dice que ellos estaban cantando a medianoche. ¿Qué significa eso?
Ajá, ¿acaso no es allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos que llega Ananías, donde está Pablo, y le dice: recibe la vista y también el Espíritu Santo? Hermanos, habló, damos un amén, y luego cayeron escamas de los ojos de Pablo y por supuesto fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, el beneficio que vemos nosotros, aquí vemos el consuelo. ¿Quién puede estar cantando en situación como la que estaban estos hombres en esa cárcel? ¿Quién puede estar en pie? Sería para morirse si están despedazados. Pero ahí está: os enviaré el Consolador. Ese es lo que nosotros debemos de entender. Porque yo digo, y lo voy a decir de esta manera: de acuerdo a esos niveles espirituales, me refiero a esos hambrientos, a esos creyentes, porque todo este es un asunto de creer. Una gran parte de un gran sector o segmento de iglesia cristiana evangélica no cree en esto de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero si hiciéramos alguna comparación, ¿quién es más beneficiado? Si aquel que no cree o el que cree y el que se ha apropiado de esas promesas. Yo no sé de qué manera se pudiera hacer una comparación, pero viniendo al texto o al caso de Pablo, lo que vemos allí es a hombres que están siendo consolados. ¿Qué los llevó a cantar? ¿Cómo ellos se consuelan? Habían tenido una experiencia. Habían tenido, en el caso de Pablo, había tenido, hermanos, esa investidura del Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ir viendo nosotros que el asunto de la vida espiritual es un asunto de no quedarnos a veces nosotros como sería el caso de los Tomases, como sería el caso de ese tipo de personas incrédulas que tienen que tocar, que tienen que ver para creer. Hemos dicho, y la Biblia es la que lo dice, que el justo por la fe vivirá. Y en ese campo de la iglesia es donde podemos ver la urgente necesidad de lo que es la llenura del Espíritu Santo en ese campo. Entonces, pero necesitamos creerle a la palabra, necesitamos arrancar esas promesas y hacerlas propias, que es en este caso lo que hicieron los apóstoles 10 días, clamando, arrancando esas promesas, pidiendo, creyendo. Y no los defraudó el Señor. Al final de esos días, de repente vino el poder y se llenó aquella casa por fuera y por dentro. Usted ve en este caso todavía, aparte de lo que es el consuelo, habla del consuelo, versículo 26, pero vamos a ver más. Es el Consolador, quien el Padre enviará en mi nombre, verso 26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Él recordará todas las cosas. Fíjese, en segundo aspecto, el Consolador pasa luego de Consolador a ser el que enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, hermanos, cuando está sobre nosotros, nos hará como entendible las Escrituras, nos enseñará la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Si usted, es importante que siempre veamos nuestros entornos, veamos nuestras culturas, veamos nuestras idiosincrasias y veamos, en este caso, la mentira que hay en estos tiempos. Siempre han habido las mentiras. Siempre la mentira
ha sido el acompañamiento que ha traído la iglesia, porque esa mentira proviene del diablo. Pero cuando estamos investidos del Espíritu Santo, lo que permite es que Él no solo nos va a consolar, sino que nos guiará a la verdad. Sería bueno que nos preguntáramos, como dije, por lo menos, ¿por qué no se torció Pedro? ¿Por qué no se torció Pablo? ¿Por qué no se torció Juan? ¿Por qué no se torcieron? Es decir, se extraviaron de la sana palabra, de la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, por lo menos el caso de Pedro, por qué Pedro, hermanos, escribe esas cartas, las cartas que tenemos acá? ¿Por qué la primera y la segunda? ¿Por qué Pedro ataca a los gnósticos? Porque era el virus de lo falso que había en ese. ¿Por qué es que ellos no son atraídos a lo que es una falsa doctrina? Porque el ver sido investidos allá en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, eso les hacía comprender cuál era la verdad y cuál era la mentira. Amén. Por eso es que usted no ve a un Pablo caído, torcido. Usted no ve hermanos, a un Juan. Usted no ve a ninguno de ellos cambiando su fe por una otra cosa que les habían enseñado. ¿Por qué? Porque ellos dependían del Espíritu Santo. Y aquí dice, Él los guiará. Está diciendo este versículo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es ahí cuando nosotros estamos investidos del Espíritu Santo, vamos a ser sensibles. Vamos a tener mayor sensibilidad y mayor comprensión que el que no lo tiene. Y aquí es importante también expresar que no es sinónimo de Espíritu Santo el que yo me llene la cabeza de conocimiento. No es sinónimo de llenura del Espíritu Santo. Porque en estos tiempos, en estos en particular, hermanos, dada la gran facilidad de llegar a conocimientos, porque hay tanta información en estos tiempos, las personas, iglesias o movimientos evangélicos se han llenado de conocimiento. Se han llenado de conocimiento. Pero por el caso, fíjese el caso de Pablo, cuando el caso de esa frase que se dice: la letra mata, pero el espíritu edifica. El contexto de esa palabra no es que sea pecado estudiar la palabra. Lo que está diciendo el contexto es la nube en la cual andaban los fariseos. Los fariseos se rasgaban las vestiduras de que eran conocedores de los misterios de Dios. Pero hagamos un ensayo, veamos, comparemos a un Pedro con un fariseo. Se queda aún con todas esas maestrías que tenían los fariseos. Porque fíjese que los fariseos, si usted no sabía, por lo menos en Jerusalén habían dos escuelas teológicas. Estaba la escuela de Hiel y la escuela de Gamaliel. Eran escuelas tremendamente especializadas en todos los asuntos de la ley de Moisés. Pero pongamos, Pedro no dice qué pasó ahí, Pablo sí. Pero pongamos a Pablo, pongámoslo en comparación de Pedro. Antes que Pablo fuera despojado del creerse que sí podía y que entendía mejor que aquel pescador. Pongámoslo. Y vamos a ver que el pescador era el que tenía la revelación. Y vamos a ver, damos un amén,
Y vamos a darnos cuenta, en ese sentido, no es que estamos diciendo usted no estudie la palabra, estúdiela, pero cuando la va a estudiar, es el Espíritu el que le va a ir desentrañando, le va a ir dando lo que es el discernimiento, porque Él los llevará, esto es como beneficios, como resultados. Él los guiará, acá está diciendo, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, cuando ese versículo aparece ahí, la letra mata, pero el Espíritu edifica, dice Pablo, es en ese sentido, que en este particular, el Espíritu, bueno, dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, habla que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu solo pueden entenderse por el Espíritu. Pero todo esto es parte de ese inicio. Por eso es que no puede haber un cristiano que, se desvincule de lo que es esta necesidad. Si usted es inteligente y usted quiere, por lo menos cuando yo empecé a escuchar la doctrina de la predestinación, yo me metí a eso y llegué a la conclusión de que era una doctrina de la palabra. Porque aquí tenemos una parte que es lo que se enseña, pero luego viene el oidor, viene a hacer sus propias valoraciones y sus propios, hermanos, conclusiones para tener paz en su corazón, para no irnos perdidos y golpeados, desconsolados, desubicados en lo que es la comprensión de la palabra. Porque todo eso, entonces usted decir, por lo menos, fíjese que usted entra, a menos que usted tenga capacidad, usted entra a una universidad donde le dicen que le van a enseñar teología bíblica. Si usted no lleva base, si usted no ha sido discipulado, fomentado en la palabra, usted de esa universidad, usted va a salir ateo. Porque no es un asunto de que le van a enseñar tanto Biblia, sino que le van a enseñar filosofía y le van a meter así como a los curas, que lo llenan de filosofía. Y usted ve que esa gente adorando piedras a estas alturas, y uno dice, y si estos hombres son estudiados, pero es que no es la letra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es la letra, es el Espíritu. Si usted va a un lugar de esos, te va a salir ateo de ahí. ¿Por qué? Porque cuestionan tanto la palabra. Por lo menos yo, para mantenerme en la docilidad, en la sensibilidad de la palabra, del espíritu de la palabra, yo no quiero que me muevan ningún versículo los que están acá, excepto las versiones. Pero yo no quiero que me muevan nada. Yo esto es lo que he recibido como la lámpara de Dios, y esta es la que quiero seguirme comiendo. Y no quiero que venga la sana crítica, que venga el cuestionamiento, que venga que este versículo no es aquí, que a mí no me importa, hermano. Damos un amén. Lo que yo quiero, si lo pusieron ahí, pues ahí es donde yo lo voy a usar. Pero estoy insistiendo en que, entonces, no es sinónimo de que yo tengo al Espíritu Santo porque tengo una gran cabeza de conocimiento. El cociente lo he llenado en mis expectativas y yo creo que esta es la verdad. No, suelte su cociente y humíllese y entre en la sencillez de la palabra y entre en
en la docilidad, porque al humilde lo ve Dios, hermanos, lo levanta, lo restaura, pero al soberbio lo ve de lejos. En este asunto no es que yo pueda, en este asunto no es que yo soy mejor, en este asunto es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. Usted recuerda, fíjese que es tan precioso el Espíritu Santo, por lo menos el hermano Santos cuando vino acá a la iglesia no sabía leer, pero el Espíritu Santo le enseñó a leer. Él no sabía leer y después usted lo veía que era un loro leyendo. Y entendía y predicaba la palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, que estos son los resultados de tener al Espíritu Santo. Por eso es que no podemos prescindir. No podemos decir, no, es que eso era para aquel tiempo. No, es que el Espíritu Santo vino cuando el Señor allá en Juan 20:22 sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de la nueva economía, o dicho de otra manera, es el mismo espíritu, pero en esa dimensión, el espíritu de el sello del espíritu, el espíritu de pertenencia. Pero luego de eso, si usted ve que eso fue cuando el Señor recién había resucitado, pero luego a continuación en los otros evangelios dice, ustedes no se tienen que ir. Entonces, ¿en qué estamos? Ustedes no se tienen que ir a sus pueblos, tienen que estar ahí en el lugar, en el aposento alto, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Porque allá en Hechos 1:8 dice, porque recibiréis poder, y cuando haya venido el poder sobre vosotros, entonces vas a ser testigo. Vas a testificar de mí aquí, allá y allá y allá. Los beneficios de el ser lleno del Espíritu Santo. Aquí no se trata, hermanos, aquí no se trata de querer como decir yo soy el mejor. Aquí no se trata de querer sacar pecho. Aquí se trata, cuanto más dependamos nosotros de la literalidad del texto, vamos a ser más bendecidos. Cuando más dependamos de esto. Y aquí vemos, ¿verdad? Está diciendo, Él os enseñará. Dios mío, uno escucha personas, hermano, insignificantes en estos campos espirituales, aparentemente insignificantes, pero con una gran sabiduría, con un gran dominio de la palabra, con una destreza de lo que es la enseñanza de la palabra. Pero ¿cómo y a dónde se enseña eso? Aquí en la Biblia. Si la cosa es agarrarlo, bueno, aquí está. ¿Qué es lo que en la sencillez con su servidor? Yo dije, aquí dice bautismo el Espíritu Santo, y eso se me metió en mi corazón y hasta que lo recibí. Y yo lo recibí, yo lo creí. Este asunto es de creer. Ahora, pero es que esas jerigonzas no son el Espíritu Santo. Tratemos la manera de ser maduros. Tratemos la manera de identificar cuál es lo leudado y cuál es lo original. Porque ahí aparece un montón de jerigonzas y de locuras y de babas y de cosas que salen y que asuntos que se exteriorizan, y a eso le pueden llamar Espíritu Santo. No, Señor, eso no es. Acuérdense que hay espíritus engañadores. Damos un amén. Pero el Espíritu no trae confusión. El Espíritu no me va a hacer a mí brincar sobre ustedes ahí, botar la silla. Necesito que me ministren, porque saber qué chamuco se me ha metido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí yo necesito que me ministren. Porque si hablamos de eso, yo le doy testimonio. Yo me gozo con mi lengua.
Claro, yo tengo que pedir a Dios. En alguna vez, Dios me dio en algunas veces lo que es la interpretación de mis lenguas. Pero eso es de seguirlo ejercitando y pidiéndoselo a Dios. Pero yo me gozo con mi lengua. Pero eso es una cosa, como dice Pablo, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero no edifica a la iglesia. Yo me edifico cuando yo hablo mi lengua. Yo estoy en mi intimidad de oración, yo estoy hablando lenguas, mi espíritu y el espíritu se están frecuentando y se están gozando las partes espirituales. Pero en este caso, entonces viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estoy hablando de los beneficios o los resultados. Por ejemplo, dice el capítulo 8 de lo que es Juan 16, léalo conmigo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? ¿De qué dice el capítulo 16, verso 8 de Juan? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga sobre ese creyente. Vamos a ver, cuando dice acá, cuando Él venga en toda justicia. Usted se recuerda, hermanos, cuando, vamos a ver, en lo que es la guianza, en lo que es Pablo, cuando dice que está Pablo allá en Filipo, en el capítulo 16 de Hechos, dice que él estaba predicando en el río. Pablo estaba predicando en el río, pero luego que estaba predicando, ya tenía a saber cuánto tiempo de estar predicando. Pero allá había una mujer. Esta mujer era vendedora de púrpura. Y en este caso, esa vendedora de púrpura dice que Dios o el Espíritu le abrió el entendimiento. ¿Para qué? Sin duda, esta mujer era una seguidora del judaísmo. Y acuérdense que los judíos andaban buscando prosélitos, es decir, adeptos a su religión en todo el imperio de Roma. Y ellos buscaban a esos seguidores, los circuncidaban y los hacían parte de su religión. Y sin duda, por lo menos en Filipo usted puede ver que no había sinagoga, pero habían judíos. Y al no haber un local, que es sinagoga, pues es una asamblea, un local, ellos iban al río. Y ahí en el río, así que sin local, sin aire acondicionado, sin micrófono, sin corbata, sin zapatos, pero con sandalias, empezó a predicar Pablo. Y el Espíritu no fue la predicación de Pablo, porque ese es un gran error cuando alguien anda sacando pecho. Mire cuántos se me convirtieron. ¿Cuántos se te convirtieron? ¿A dónde? Dame en la palabra, démosle ahí el crédito a quien hay que darle el crédito. El que toca al corazón del oyente se llama Espíritu Santo. Ese es el que toca el corazón. Damos un amén. Ese es el que toca el corazón, el Espíritu Santo. Y ese fue el que tocó a Lidia y estuvo atento a la palabra. ¿Y dónde es el trasfondo? ¿Por qué es que le toca a Lidia? Porque aquel que estaba predicando había recibido allá en el 10 de Hechos el Espíritu Santo. Esto es hermano, esto es tan amplio, tan importante, que, bueno, no terminaríamos toda esta noche y mañana y sucesivamente de seguir viendo los beneficios de lo que es el ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a quedar pendientes, vamos a ponernos de pie, vamos a
dejarlo en pausa y vamos a continuar porque tenemos muchos otros ejemplos dentro de la palabra donde usted puede sacar sus consideraciones para qué, para decir sí o decir no. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos, dígale: Señor, pon el deseo